El presidente López Obrador está convencido con que Salinas, Cedillo y Calderón ya fueron castigados por el pueblo. Yo no estoy tan seguro. Han sido castigados por la historia, estoy totalmente de acuerdo en eso con el presidente López Obrador, pero castigados por el pueblo. Y eso, mire, a pesar de que si uno menciona cualquiera de esos tres nombres, en el ideario, vamos, en el común denominador de los mexicanos, no me refiero, por supuesto, a la clase media alta o a la clase alta, no me refiero a los asistentes a la Fórmula 1, no me refiero, por supuesto, a las esferas del poder, sino al común denominador de los mexicanos. El mexicano al que le mencionan Salinas, Cedillo y Calderón, pues hay obviamente un rechazo terrible, obviamente hay una situación terrible, en efecto. Pero al hablar de situaciones más duras, más fuertes, como es la destrucción de México, como es el genocidio, como son los crímenes de lesa humanidad, entonces sí creo que deben enfrentar las consecuencias penales de sus actos. Aquí yo he tenido un debate con el profesor y doctor eh, Jesús López Almejo sobre la definición de genocidio, pero pues en todos los casos, en el caso de Cedillo y Calderón, por ejemplo, sí pues hubieron masacres vamos a comunidades, todo teniendo que ver con su etnia, con su origen, así que genocidio sí hubo en México en los sexenios de estos sujetos, hubo una destrucción absoluta de nuestras instituciones, de nuestra sociedad, que culmina hoy en una verdadera crisis humanitaria. Tanto que hoy nuestra compañera y colega periodista, Nancy Flores de Contralínea, pues le plantea al presidente López Obrador algunos de los daños que causaron tanto Ernesto Cedillo como Felipe Calderón, pero específicamente en los crímenes de lesa humanidad, en los que ambos habrían incurrido como presidentes de México, ¿no? Algo que se ha tratado una y otra vez. Ante esto, el presidente López Obrador sostiene que tanto Cedillo como Calderón ya han sido castigados, que el pueblo ya los juzgó, que es gente que está ya manchada, que el caso de Cedillo, por ejemplo, es evidente, solo por lo que mencionó Nancy. El convertir, por ejemplo, la deuda privada en deuda pública es un acto de traición al pueblo de México, que cómo pues rescatar a los banqueros y empresarios y trasladar el costo de ese rescate a todo el pueblo, porque ese rescate, entre comillas, además, se paga todavía con dinero público y es una cantidad enorme de 2,5 billones de pesos. Dije billones, ¿eh? Billones y medio de pesos. La mitad del presupuesto nacional de un año. Dijo que Cedillo, aunque se peleó con Salinas, continuó con el salinismo, con las privatizaciones y el neoliberalismo. A continuación, habló de Felipe Calderón. Dijo que, no obstante de que se robara la presidencia, pues luego declaró la guerra al narcotráfico, pero pues que resultó que Genaro García Luna, su hombre fuerte, su mejor amigo, ese con el que jugaba al gocha y a las escondidillas en Los Pinos, su brazo derecho era el encargado de proteger a la delincuencia organizada y hoy pues con nombre y apellido nombra el presidente a ese cártel al que protegió Genaro García Luna, o que al menos está acusado de proteger. Dice que por eso está preso y cuestionó, pues, ¿qué más juicio se necesita contra Cedillo y Calderón? Claro que la gente los tiene muy identificados, ya han recibido su castigo por su mal proceder. Yo, si les soy perfectamente honesto, creo que no han recibido su castigo. Siguen siendo invitados a estos foros de la ultraderecha en el mundo. En unos momentos le vamos a plantear cómo es que el presidente exhibe que este foro estaba destinado a boicotear la elección en Brasil. Imagínense, esas son declaraciones que le voy a plantear en unos momentos más. Un foro que en efecto fue organizado por don Vargas. Sí, don Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, y el que invitaron a muchos de los que se oponían a que Lula regresara al poder. El mismo don Vargas dijo haber estado con Jair Bolsonaro, el fascista Jair Bolsonaro. Pero bueno, de eso vamos a platicar unos momentos más. Déjeme continuar con este planteamiento que hace el presidente López Obrador sobre precisamente la, lo cuestionable del proceder de Cedillo y Calderón. Él insiste que ellos ya han recibido su castigo por su mal proceder y se le aplica también a Salinas de Gortari. Al inicio de esta transmisión no nos dio tiempo de plantearle a usted esto, pero resulta que Carlos Salinas de Gortari consiguió naturalizarse como ciudadano español utilizando esta estratagema muy extraña
que aplicaron muchísimos neoleoneses por alguna extraña razón, le digo, ¿no? Con la que pues obtienen la ciudadanía alegando que son familiares o descendientes de judíos sefarditas expulsados de la península ibérica hace siglos. Miren, rápidamente, nada más para darle un contexto de esta situación, eh, resulta que hace algunos años, ante el reclamo popular por la persecución de judíos pues, en la España de hace algunos siglos, en la España medieval incluso, hubo una persecución terrible de judíos, se estableció por parte del gobierno que cualquier persona que pudiera demostrar su genealogía sefardita, de haber sido expulsado o expulsada su familiar de la península ibérica, podía hacerse ciudadano español, él y sus hijos, o ella y sus hijos, ¿no? Así de sencillo. Y miren, muchos apellidos sefarditas son los que tenemos hoy en día aquí en México y que se manejan en el español, como López, como Salinas, como Pérez, Pérez específicamente, González, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una cantidad impresionante de... Con eso era lo único más bien necesario para demostrar y decir, ¿saben qué? Yo tengo conocimiento de que mis antepasados fueron judíos sefarditas y que fueron expulsados de la península ibérica. Y muchos la aplicaron para tener el pasaporte español con el que no se requiere visa para entrar a Estados Unidos y para tener el pasaporte español que es también el pasaporte europeo con el que se puede trabajar en toda la Unión Europea. Lo que se necesitaba en estricto sentido era tener un buen abogado en México y un buen abogado en España que pudiera llevar el caso, un abogado migratorio. Y así, muchos neoleoneses, esos fueron los que más obtuvieron este beneficio, si se le puede llamar así, se convirtieron en ciudadanos españoles. Bueno, pues esto mismo hizo Carlos Salinas de Gortari. Imagínense, es que estoy buscándole la nota por aquí, no sé por qué se nos perdió. Ah, aquí está, aquí la tengo ya, la de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Aquí está. Le voy a compartir parte de una nota que publican ahí en Sin embargo, dando a conocer pues esta situación tan extraña, ¿no? Dice, el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, obtuvo la nacionalidad española a principios de 2021 a través de un procedimiento habilitado para sefardíes y los descendientes de judíos que fueron expulsados de la península ibérica en 1492, informó el domingo el periódico El País. De acuerdo con el texto de la periodista María Martín, el exmandatario priista solicitó el pasaporte español a través del procedimiento que el gobierno habilitó para sefardíes y sus descendientes y terminó de obtener toda la documentación necesaria en 2019, según fuentes familiarizadas con el caso, las cuales fueron consultadas por el diario. Desde el 2020, los medios aseguraban que el expresidente mexicano estaría buscando tramitar su ciudadanía española como una maniobra para evitar alguna acción en contra tras la detención de Emilio Lozoya, ex titular de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, el país cuestionó a Salinas sobre su motivación para solicitar la nacionalidad española, a lo que él defendió que, según la Constitución, todos los mexicanos tienen derecho por consanguinidad, residencia, matrimonio u otras condiciones a tramitar otra nacionalidad sin menoscabo de la mexicana. Bueno, pues así, ¿no? Muy a la neolonés, muy a la Samuel García, el chupacabras, que usted tiene ahí en pantalla, el padre de la desigualdad moderna, se convirtió en ciudadano español, o sea, es de risa esto, ¿no? De verdad. Y fue obviamente pues exhibido por el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañana, se burló de él. Dijo, ya se volvió español. Ahora que lo dan a conocer algunos medios de comunicación. Comentó que ese es otro personaje que ya fue juzgado por el pueblo como el padre de la desigualdad moderna, como le decía, de México. Pues entregó las minas, entregó los bancos, entregó las empresas públicas, reformó el artículo 27 para poner las tierras ejidales al mercado. Dice que fue terrible, pero bueno, que ya tiene su ciudadanía española, ¿no? Su nacionalidad española, que a él le da gusto porque pues no les tiene coraje, ni mucho menos odio, que como decía Facundo Cabral, pobrecitos, ternuritas, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo, porque los potentados, dijo López Obrador, llegan a un nivel de enajenación que no se dan cuenta que son mal vistos porque pues antes sí se toleraba, así de sencillo. Y mire, yo le quiero ser absolutamente honesto con eso, ¿no? Yo no estoy
de acuerdo con el presidente López Obrador, respeto mucho lo que dice, me parece que es parte de esta pues idea que ha planteado desde el principio de su gobierno, olvido no, perdón sí, ¿no? Yo creo que tanto Salinas de Gortari como Ernesto Zedillo, como Vicente Fox, como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tienen que pagar las consecuencias penales de sus actos. No basta con que consideremos a Carlos Salinas de Gortari lo peor de lo peor, el chupacabras mexicano, el padre de la desigualdad moderna. No basta con que veamos a Ernesto Zedillo como un pseudoeconomista que se da siempre los aires del güey más pedorro que existe de la Universidad de Yale, el mejor economista que México ha dado, pero que nos condenó a los mexicanos, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a pagar por una deuda multibillonaria. Imagínese usted. Además de en su sexenio haber tenido una serie de situaciones cuestionables que incluso llegan a acusaciones de crímenes de lesa humanidad y genocidio. Eh, Además de entregar los ferrocarriles mexicanos al extranjero. Eh, ¿No? O sea, no basta con que estos sujetos sean solamente exhibidos por haber incurrido en fraudes electorales, como lo hizo Vicente Fox, por haber, pues, como es señalado, ¿no? De ser señalado de haber beneficiado a sus hijastros junto con su esposa Marta Sagún en negocios gubernamentales. No basta con exhibir a Felipe Calderón por ser el carnicero de México. Ya, es que no hay más, no hay otra forma de llamarle a este cuate que el carnicero de México. Ya sabe usted por qué, por abrir las puertas del infierno para todos los mexicanos, por esto que se menciona, por las cuestionables relaciones que se tuvieron en su gobierno con miembros del crimen organizado. No basta con cuestionar y exhibir a Enrique Peña Nieto por ser el artífice de la estocada final al pueblo de México y provocar su absoluta devastación con un sexenio precisamente infernal en el que la corrupción fue la máxima absoluta. No, estos señores tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos penalmente. Y si ya en México se dieron por vencidos, pues yo no sé por qué no se está buscando el caso en la Corte Penal Internacional. Bueno, sí hay acusaciones, sí hay investigaciones, pero pues no se le ha dado cauce. Ahí está Felipe Calderón asistiendo constantemente a estos foros de la ultraderecha organizados por Mario Vargas Llosa. De hecho, vamos a eso. ¿Qué le parece, don David?